Si alguna vez te has preguntado por qué hay gente que tiene abdominales y otra gente que no los tiene, hoy vas a descubrir por qué. Y no solo eso, sino que vas a aprender cómo tú también puedes sacar abdominales. ¿Quieres saber cómo? Pues vamos a verlo. Y por supuesto, un requisito indispensable para poder tener o sacar abdominales y hacerlo en un plazo de tiempo sostenido, es importante tener un metabolismo optimizado. Y si quieres saber cómo se encuentra actualmente tu metabolismo, puedes ir a fitnessenlanube.com y hacer el test del perfil metabólico, donde en función de tus respuestas vas a poder ver cómo están tus hábitos afectando a tu metabolismo y cómo puedes optimizar tu metabolismo con unas sencillas estrategias que puedes aplicar, y en función de tus respuestas pues tendrás que hacer unas cosas u otras. Así que si quieres saber cómo puedes optimizar tu metabolismo de una forma muy simple, ve a fitnessenlanube.com y haz el test del perfil metabólico. Y ahora sí vamos a hablar de los abdominales, de ese músculo que parece tan místico, porque todo el mundo quiere tener abdominales, todo el mundo quiere marcar abdominales, hombres y mujeres. Habitualmente las mujeres suelen decir que quieren un vientre plano y duro, pero al final no deja de ser lo mismo, quieren tener un abdomen desarrollado. Sin embargo, hay tres problemas fundamentales por las cuales, a pesar de ser un deseo tan querido por todos, tan universal, al mismo tiempo es un deseo que pocos tienen o que pocos pueden tener pues esas experiencias de lucir un abdomen marcado o un vientre plano. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre por tres razones, como he comentado. La primera razón son los anuncios vergonzosos, tanto en medios de comunicación como también en redes sociales, ¿vale? Que si quieres tener el Abdominator 3000 o si toma zumo de limón en ayunas para tener abdominales, que sí, que está muy bien que quieras ser influencer, pero tampoco hace falta que hagas el subnormal o que te ríes de la gente y que pienses que somos gilipollas, ¿vale? Porque esto no ocurre así, y estoy ya muy cansado de ver este tipo de publicidades que, haciendo ciertas estrategias absurdas, completamente aleatorias, sin ningún tipo de fundamento, vas a conseguir tener abdominales, y eso habitualmente suele requerir una inversión monetaria por tu parte, que si compra este equipamiento, que si compra mi suplemento, que si compra pues mi sustitutivo de comida, que si compra mi supresor del apetito, y esto tiene que acabar ya. Y una de estas razones, o al menos esta es una razón por las cuales la gente no consigue realmente tener un abdomen plano y marcado, porque al final se guían por esta panda de veletas que al final se arriman siempre al fuego que más calienta. Y esta sería la primera razón. La segunda razón son las expectativas erróneas, alimentadas principalmente por esta razón anterior que he dado antes, por los influencers, medios y redes sociales en general, porque al final mucha gente piensa que, como quiero abdominales, la opción más simple o la opción más fácil, o al menos el camino correcto, es hacer muchos ejercicios de abdominales, y voy al gimnasio solamente a hacer abdominales y me mato en el gimnasio a hacer que si crunches, que si elevaciones de piernas, que si tal, que si cual, porque así pienso que yo voy a sacar abdominales, porque al final es un razonamiento lógico. Yo quiero abdominales, pues hago todo lo posible por entrenar los abdominales, o incluso imito lo que hace otra persona que ya tiene abdominales. Y esto nos lleva a la tercera razón, y es que hay mucha falta de conocimiento sobre cómo funciona el cuerpo humano. Y esto incluye a esas personas que incluso tienen abdominales visibles, que al final intentamos imitar lo que hace esta persona, que muchas veces está pues movida por los hilos de una industria bastante peliaguda, por decirlo de alguna forma. Y al final, pues todas estas tres razones están bastante interconectadas. Por un lado, pues los medios de comunicación, los anuncios vergonzosos; por otro lado, las expectativas que estos anuncios nos crean; y por otro lado, pues también la falta de conocimiento, que incluso la gente que ya tiene ese abdomen pues bastante destapado, tienen esa falta de conocimiento, ¿vale? Entonces vamos a intentar poner un poquito de luz sobre todo esto, y vamos a ver la regla número 1 que debes cumplir si quieres sacar o si quieres tener, que por cierto voy a utilizar en este episodio muchas veces estas palabras, que si sacar, que si tener. Al final todo el mundo tiene abdominales, es decir, cuando yo digo que si quieres tener abdominales o si quieres sacar abdominales, no me refiero a que ahora mismo no los tengas, ahora mismo sí que los tienes, lo que pasa es que los tienes ocultos bajo una capa de grasa. Entonces, si quieres tener abdominales, lo que tienes que hacer es justamente eso: reducir la capa de grasa que tienes ahora mismo cubriendo tus abdominales. Si quieres que se vean, necesitas eliminar
esa capa de grasa. Y por supuesto, aquí viene pues el principio básico, fundamental, el axioma inamovible, que es el déficit calórico. Si tú quieres marcar abdominales, si quieres sacar abdominales, necesitas tener un déficit calórico para que de esta forma pues tú puedas eliminar la grasa que tienes sobre el abdomen y que de esta forma pues quede mucho más visible. Y además tienes que saber que no se puede eliminar solamente grasa del abdomen, que esto es lo que mucha gente se piensa. La gente se piensa que existe esto de eliminar grasa localizada. Y técnicamente a nivel biológico sí que podríamos decir que existe, pero a un nivel muy reducido, muy residual, con lo cual al final a efectos prácticos no existe el hecho de perder grasa localizada. Es decir, yo no puedo escoger de dónde voy a perder grasa. Así que dando por hecho que tengo un déficit calórico, yo no puedo decidir dónde va a actuar ese déficit, ¿vale? Si yo tengo un déficit calórico, al final voy a perder grasa de los brazos, de las piernas, de los muslos, de donde sea, incluso también, evidentemente, de la zona del abdomen, pero yo no decido de dónde se pierde grasa corporal, porque además la distribución de la grasa corporal es muy personal y viene bastante marcada por la genética. Por tanto, por eso hay personas, hombres, mujeres, que tienen cierta facilidad o cierta dificultad en que se les vean ciertas partes corporales, en este caso el abdomen. Hay hombres que en cuanto empiezan con un déficit calórico enseguida se les destapa el abdomen, y otras personas, otros hombres también, hombres, mujeres, da igual, personas en general, pues que les cuesta mucho más trabajo y tienen que llevar el déficit mucho más lejos simplemente para empezar a destapar esa zona que otras personas la destapan con gran facilidad. Porque al final hay personas que empiezan a perder grasa de los brazos, de la cara, de sitios un poco más remotos y que en realidad no queremos perder grasa de ahí, pero como digo, no podemos escogerlo, y luego al final la última grasa que pierdes es justamente la del abdomen, que te gustaría que fuera la primera grasa que pierdes, pero esto no funciona así, porque además tengo que decir una cosa, la grasa corporal que se va la última es la primera que viene después. Por eso digo que está bastante marcado por la genética y por pues ciertos componentes también genéticos, como el tema de los receptores alfa y beta de las catecolaminas y demás, que hacen que personas pues puedan tener ciertas facilidades o dificultades a la hora de destapar el abdomen. Y luego también quiero mencionar que muchas veces nos meten en la cabeza, de nuevo, pues influencers y medios en general, nos meten en la cabeza que si queremos tener un six-pack, ¿vale? Los 6 cuadraditos, pues tenemos que hacer ciertas cosas o lo que sea, ¿no? Si queremos convertir un 4-pack en un 6-pack, es decir, 4 cuadraditos en 6 cuadraditos, tenemos que hacer ciertas estrategias, ¿vale? Esto es absurdo, no se puede hacer. Es decir, tú ya has nacido o bien con un 4-pack o bien con un 6-pack o incluso con un 8-pack. Hay gente que tiene 8 cuadraditos y esto no se puede modificar. Por mucho que tú sigas las instrucciones, que compres los suplementos, que compres la maquinaria que tiene esta persona que tiene un 8-pack, que tiene 8 cuadraditos, tú no vas a sacar jamás, nunca, un abdomen como ese. Simplemente porque incluso aunque estés al mismo porcentaje de grasa corporal, aunque tengas el mismo desarrollo muscular, no se puede convertir un 4-pack en un 6-pack o un 6-pack en un 8-pack. Simplemente porque las divisiones de los cuadraditos, lo que llamamos los cuadraditos, ¿no? De forma coloquial, las divisiones son intersecciones tendinosas, lo que significa que son tendones. Y por tanto tú no puedes hacer que te crezca un tendón donde tú quieras. Al final tú has nacido de esa forma y pues tienes esa distribución, en este caso del abdomen. Lo mismo con las personas que se piensan que tienen un fallo, digamos, cuando sus cuadraditos no están alineados. Vemos que muchas veces el abdomen no está de forma simétrica, sino que está desalineado. Esto no se puede cambiar. Por muchos ejercicios que hagas, por muchos batidos que te tomes, esto no se cambia. Esto es tu, morfología genética, ¿vale? Entonces, quiero dejar claro esto, que muchas veces por ese camino nos intentan meter que es que si haces este ejercicio va bien para esto, para lo otro, para sacar una fila más en tu six-pack, y esto no ocurre así, ¿vale? La división de tus abdominales viene marcada por la genética. Entonces, esto sería el primer paso, reducir la grasa corporal que cubre tus abdominales actualmente. Y ahora viene el segundo paso, la regla número 2, universal, si quieres que tu abdomen se vea de una forma más densa. Así que, por supuesto, al igual que con cualquier otro músculo,
Si tú quieres darle densidad a un músculo, tienes que entrenarlo. Pues con el abdomen ocurre exactamente igual, ¿vale? Porque además nos podemos fijar de que cualquier hecho polvo, medio yonki que haya por ahí, que casi todos conocemos alguno, aunque sea de vista, pues tiene abdominales. Parece bastante curioso. Hay gente que pues le vende su alma al diablo para tener abdominales y luego otra gente que ni siquiera se plantea tenerlos, los tiene de forma natural. ¿Por qué? Porque están escuálidos. Es decir, eso tampoco es que tenga mucho mérito porque al final cualquier persona que tenga un déficit calórico va a poder destapar sus abdominales, es lo que hemos visto antes. Ahora, si tú quieres darle una forma, digamos, mucho más estética, si quieres tener un abdomen pues más musculado, que se note, digamos, pues más trabajado, evidentemente, que otras personas que simplemente tienen el abdomen marcado por no tener esa capa de grasa encima, pues evidentemente te hace falta entrenarlo. Y aquí viene lo que mucha gente piensa con respecto al abdomen, porque al final el recto abdominal, que es el músculo que nos interesa trabajar para esta cuestión, es un músculo como cualquier otro. Entonces, si es un músculo como cualquier otro, ¿por qué lo entrenas de una forma diferente? ¿Por qué lo entrenas todos los días? ¿Por qué lo entrenas con cientos de repeticiones ahí imitando pues el entrenamiento de Cristiano Ronaldo, ¿vale? De nuevo, volviendo al génesis de todo, a los medios de comunicación, etcétera, que te venden pues historias surrealistas. Pues ¿por qué intentas hacer cientos y cientos de abdominales para entrenar el recto abdominal cuando eso no lo haces con otros músculos como por ejemplo el bíceps, el pectoral, el músculo que sea? Cualquier músculo lo entrenas de una forma diferente al recto abdominal. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Si entiendes que el recto abdominal es un músculo como cualquier otro, pues entrénalo como cualquier otro músculo, ¿vale? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues mi teoría es que a la gente le gusta entrenar de esta forma los abdominales, haciendo muchísimas repeticiones, entrenándolos prácticamente a diario, simplemente porque eso les hace sentir bien, les hace pensar que están yendo en la dirección correcta para marcar los abdominales, aunque no sea así, porque ya digo, no tiene ningún sentido ni ninguna lógica cuando te paras a analizar cómo entrenas el resto de músculos y cómo entrenas el recto abdominal. Entonces, el recto abdominal es a lo que voy, se entrena como cualquier otro músculo. ¿Y cómo entrenamos cualquier otro músculo? Pues llevando la inserción hacia el origen. Esto es una regla, digamos, prácticamente universal, no siempre se cumple, pero es bastante extendida en cuanto a la biomecánica cuando quieres entrenar cualquier músculo. Llevas la inserción hacia el origen. Y ahora es cuando tenéis que hacer un poquito de introspección o al menos intentar entender pues cómo está diseñado el recto abdominal, y para eso podéis buscar en Google pues gráfico anatómico del abdomen o alguna cosa así y vamos a ver dónde se origina y dónde se inserta. Y el recto abdominal se origina en la zona de la pelvis y se inserta en la zona de las costillas, ¿vale? Esto significa que si yo quiero llevar la inserción hacia el origen, como haría como cualquier otro músculo, pues lo que tendría que hacer será llevar las costillas hacia la pelvis. O lo que esto significa, lo que es lo mismo, hacer un crunch abdominal. Por eso el crunch abdominal es el mejor ejercicio para poder trabajar el recto abdominal, porque está haciendo justo lo que se supone que tiene que hacer. Llevar la inserción, ya digo, en la zona de las costillas hacia el origen que está en la zona de la pelvis, ¿vale? Entonces, esto ya nos deja ver que para entrenar de forma eficiente el recto abdominal debemos hacer crunch abdominal. Podemos hacerlo de muchísimas formas, pero básicamente crunch abdominal. Sin embargo, la gente utiliza muchos ejercicios a la inversa, es decir, llevando el origen hacia la inserción, que ya digo, también se podría hacer así, de esta forma, llevando la cadera hacia las costillas. Sin embargo, es un movimiento algo menos natural y es más complicado, y al mismo tiempo la gente también le da mucha importancia cuando se trata de trabajar el abdomen, le da mucha importancia a los movimientos de elevaciones de piernas, ¿vale? Y esto realmente es bastante absurdo porque la gente lo hace para intentar entrenar el abdomen bajo. Y esto realmente es absurdo por dos razones. La primera razón es que no existe el abdomen bajo. ¿Por qué no existe? Porque lo que existe es el recto abdominal. Si existiera el abdomen bajo, tendría un tendón diferente para el abdomen bajo, cosa que no existe, y es que además las fibras musculares del recto abdominal son todas paralelas entre sí, lo que significa que ni siquiera es un músculo como por ejemplo el pectoral o incluso el dorsal, ¿no? Que tienen forma de abanico, sino que son todas paralelas entre ellas, lo que quiere decir que no hay forma de aislar
lo que sería el abdomen bajo, lo que mucha gente llama el abdomen bajo, que ya digo no existe, pero lo que mucha gente cree que es el abdomen bajo no se puede aislar de ninguna manera, con lo cual hacer elevaciones de piernas, eso no va a hacer que desarrolles más la zona baja del abdomen. Esta es la primera razón por la cual hacer elevaciones de piernas no tendría mucho sentido si las haces para trabajar el abdomen bajo. Pero la segunda razón por la cual no tiene mucho sentido hacer este tipo de ejercicios es porque, si nos fijamos, el recto abdominal no tiene nada que ver con las piernas. Hemos dicho que se origina en la cadera, no en las piernas, lo que significa que lo que yo haga con las piernas no va a afectar en absoluto a lo que va a trabajar el abdomen. Por supuesto, la gente dirá, no, yo es que hago elevaciones de piernas y noto mucho trabajo en el abdomen. Sí, lo que estás notando es una contracción isométrica. Es decir, cuando el músculo se contrae pero no hay movimiento, no es una contracción dinámica. Y ya hemos dicho que si quieres entrenar el abdomen, deberías hacerlo al igual que haces cualquier otro músculo, es decir, con una contracción dinámica. Porque si tú vas a entrenar el bíceps, no entrenas el bíceps sosteniendo mucho peso y manteniendo aquí el peso en una contracción isométrica, sino que lo que haces es una contracción dinámica, bajas y subes. Pues en este caso, con el recto abdominal, deberías buscar lo mismo, porque ya hemos dicho que es un músculo igual, por lo tanto deberías entrenarlo igual. Entonces, entrenar con una contracción isométrica no parece ser la opción más eficiente para trabajar el recto abdominal. Y repito, el recto abdominal, porque aquí sí que quiero hacer un pequeño paréntesis, y es intentar ver la diferencia entre trabajar el recto abdominal, que es lo que realmente te va a dar esa visibilidad en el abdomen, y trabajar el core, ¿vale? Que el core es realmente el cinturón de tu zona media y no solamente está compuesto por el recto abdominal, sino que también tienes pues los oblicuos, tanto internos como externos, el transverso, ¿vale? El transverso abdominal, incluso sectores espinales, ¿vale? Es decir, es mucho más el cinturón, más allá de lo que sería el músculo principal que tienes aquí para que se vean los abdominales, ¿vale? Y esto lo digo porque mucha gente dirá que pues otras funciones del abdomen es la estabilidad de la columna, etcétera, y es verdad. Pero ya digo, todas estas funciones son más atribuibles a lo que sería el core, no tanto al recto abdominal, ¿vale? Entonces sí que es verdad que para entrenar el core como tal, pues hay otras formas algo más complejas que no voy a entrar ahora en ellas, pero hay otras formas de entrenarlo. De hecho, en la academia hay un módulo solamente para cómo trabajar el core, para que se entienda un poco lo que hacemos en la academia y que se entienda pues el trasfondo que hay de entrenar de esta manera. Porque entrenar el core sí que va algo más allá que entrenar solamente el recto abdominal. De hecho, nosotros en la academia utilizamos lo que yo llamo el Core Master, que es básicamente diferentes ejercicios para diferentes vectores, que son los que en su día propuso Juan Carlos Santana. Pues son diferentes ejercicios para esos vectores, ¿vale? Pero como digo, esto lo vemos en la academia y no voy a entrar en ello ahora porque simplemente estamos hablando de cómo sacar, de cómo mostrar los abdominales, ¿vale? Pero hay que entender que entrenar el core no es lo mismo que entrenar el recto abdominal. Para que se vean los abdominales, para sacar abdominales, ya lo sabemos, hacer crunch abdominal, diferentes crunches. De hecho, en la videoteca de la academia, la videoteca 3.0, que ya está prácticamente completa, pues hay varias alternativas para hacer estos crunch abdominal dependiendo del equipamiento que tengas. Si lo haces con peso corporal, si lo haces en el suelo, si lo haces sobre bancos, si lo haces con cables, si lo haces con bandas elásticas, hay muchas opciones para ello, ¿vale? Como digo, os remito a la videoteca de la academia y bueno, básicamente para ir concluyendo un poco, al final si quieres marcar abdominales, lo primero que tienes que hacer son cambios en tu dieta, es decir, un déficit calórico para que te permita eliminar esa capa de grasa y que se puedan ver los abdominales. Y asumiendo que ya tienes un déficit calórico, el tiempo que tardes en ver tus abdominales va a depender principalmente de tu composición genética y de pues cómo está distribuida tu grasa corporal. Es decir, no todo el mundo tiene la misma facilidad para que se le puedan ver los abdominales. Y ya por último, para ver tus abdominales de una forma más trabajada y más densa, tienes que entrenar el recto abdominal de una forma eficiente, como si fuera cualquier otro músculo, lo que significa no hacerlo todos los días, ¿vale? Porque necesita el músculo descansar, y al mismo tiempo tampoco hacer cientos de repeticiones, porque eso no lo haces con cualquier otro músculo, así que con este músculo tampoco lo debes hacer, ¿vale? Y entender
que entrenar el reto abdominal, que como digo, la forma más eficiente sería a base de crunches, de crunch abdominal, no es lo mismo que entrenar el core. Hoy estamos hablando de entrenar el reto abdominal, ¿vale? Así que con estas pautas vais a conseguir marcar abdominales, pero repito, si no tenéis un metabolismo optimizado, esto va a ser muy complicado de conseguir y yo me atrevería a decir que imposible de mantener. Así que si queréis determinar cómo se encuentra actualmente vuestro metabolismo, podéis ir a fitnesslanube.com y ahí vais a poder hacer el test del perfil metabólico, donde vais a poder descubrir qué hábitos estáis siguiendo actualmente y cómo esos hábitos están repercutiendo en vuestro funcionamiento metabólico. Así que si lo queréis hacer, fitnesslanube.com y ahí tenéis toda la información. Y si hoy hemos hablado de cómo entrenar el abdomen, la semana que viene vamos a hablar de cómo entrenar los bíceps, o más bien de cómo no entrenar los bíceps, porque voy a hablar de un ejercicio que se hace en absolutamente todos los gimnasios del mundo y es un ejercicio muy peligroso y vamos a ver por qué no deberías hacerlo y además vamos a ver cómo poder arreglar este ejercicio para que no solo no sea peligroso, sino que además sea mucho más eficiente de lo que es la versión original. Así que si esto os interesa, pues dale like, suscríbete, porque esto lo veremos en 7 días, dentro de una semana. Hasta entonces, hasta luego.